Muchas gracias por la presentación. Hoy quiero compartir con ustedes cómo la inteligencia artificial, que tradicionalmente la veíamos allá en las películas de ciencia ficción o tal vez en el campo de las ingenierías, está transformando la medicina. No solo la medicina, sino cómo diagnosticamos, tratamos y hacemos seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas. En este caso me voy a referir particularmente al tratamiento de la artritis reumatoide. Yo soy Adriana Beltrán, como tú lo dijiste, soy reumatóloga, epidemióloga, y me dedico desde hace algunos años a trabajar en temas de innovación. Formo parte de este grupo que ven ustedes aquí, que se llama Hipócrates, que es un centro de pensamiento que se dedica a brindar educación de profesionales del área de la salud a profesionales del área de la salud en todo lo que son temas relacionados con inteligencia artificial y tecnologías aplicadas a todos los escenarios del área de la salud. Vamos a explorar primero que todo algunos conceptos básicos para que podamos entender aquellas investigaciones que se están llevando a cabo en diferentes aspectos del seguimiento de pacientes con artritis reumatoide. Entonces, empecemos. Primero quiero aclarar qué es inteligencia artificial. La escuchamos por todas partes, pero ¿qué es eso? Inteligencia artificial es ese campo que permite a las computadoras imitar aquellas características que tradicionalmente atribuíamos solo al cerebro humano. Entender, comunicarse, generar respuestas, comprender. Eso son aquellas características propias del cerebro humano que ahora, mediante una serie de modelos, podemos enseñárselas a las computadoras. Dentro de todo ese campo de la inteligencia artificial, hay unas metodologías que están dentro del gran campo de lo que se llama el aprendizaje de máquina o machine learning. ¿Qué es aprendizaje de máquina? Son aquellos algoritmos estadísticos que nos permiten enseñarle que nos permiten darle la capacidad a las computadoras de aprender, pero no solo aprender, sino aprender sin haber sido explícitamente programadas para aprender. Pueden aprender sin que yo les enseñe, aprenden en la medida que yo las alimento con datos y me generan respuestas. Dentro del aprendizaje de máquina hay muchas metodologías, y una de ellas muy famosa también que se escucha mucho, que son las redes neuronales. Las redes neuronales son algoritmos que han sido inspirados en la arquitectura del cerebro humano, es decir, funcionan por medio de nodos o neuronas que al final de cuentas son funciones matemáticas que me permiten establecer relaciones entre variables. Y entre más y más complejas sean estas arquitecturas de las redes neuronales o sean más complejas, entonces aparece allí un concepto que es el de aprendizaje profundo o deep learning. Eso es todo. Bueno, hay diferentes modelos matemáticos que se pueden utilizar dentro del campo del aprendizaje de máquina. Existen modelos lineales, como ustedes los pueden ver acá, como lo son la regresión lineal, logística, máquinas de soporte vectorial, que son finalmente matemáticas y funciones. Existen los árboles de decisión que me permiten sobre todo hacer clasificaciones. Aquí ustedes ven random forest y árboles de decisión de todo tipo, y están otros que son ya los modelos matemáticos basados en distancias matemáticas, que son otro tipo de modelos. Ellos, digamos que yo elijo o no un tipo de modelo dependiendo de lo que estoy buscando, si lo que quiero es predecir, si lo que yo quiero es clasificar, del tipo de datos que tengo, si son todos datos estructurados. Para que tengan en cuenta que son datos estructurados, es todo lo que a nosotros se nos viene a la mente del Excel, con un poco de códigos, eso es un dato estructurado. Un dato no estructurado es lo que yo estoy haciendo, hablar, o las imágenes, o la escritura. Cuando una máquina es capaz de decodificar audio, imágenes o escritura, palabras, esos son datos
no estructurados, por ejemplo, de datos no estructurados. Dependiendo del objetivo, dependiendo de la cantidad de datos que tengo, dependiendo del tipo de dato, yo decido o elijo uno u otro modelo. Esas son redes neuronales para que ustedes se den una idea. Las redes neuronales funcionan a partir de los datos de entrada, que son las variables, edad, sexo, datos demográficos, pruebas de laboratorio, que ingresan a esta red que está conformada por neuronas o nodos. Y como les dije, son funciones matemáticas que lo que hacen es combinar de miles de maneras cada uno de esos datos que yo ingreso para generarme unos datos de salida. Entre más compleja sea esa red, entre más capas tenga, pues ya ahí aparece el concepto de aprendizaje profundo o deep learning. Ahora, ¿qué tipos de aprendizaje existen? Existe el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando yo le digo a la máquina qué es lo que quiero. Entonces, yo la entreno, le enseño, le pongo etiquetas a los datos para enseñarle qué es lo que quiero que ella busque dentro de un volumen de datos. Eso se llama aprendizaje supervisado. Y se utiliza mucho cuando yo quiero generar modelos de clasificación o modelos de predicción. Existe el aprendizaje no supervisado, que es cuando yo no le digo a la máquina qué es lo que estoy buscando. Se utiliza mucho en datos genéticos. Cuando yo quiero identificar genes o proteínas y no sé cuál proteína o cuál gen está asociado con alguna enfermedad, le digo a la máquina, entre usted y busquen los datos a ver si hay relaciones, a ver si puede armar grupos. Esos es un tipo de entrenamiento no supervisado. Yo no le he dicho a la máquina, no le he entrenado, no le he enseñado qué debe buscar. El aprendizaje reforzado es cuando la máquina aprende a partir de la interacción con un entorno, como por ejemplo, yo le digo, le doy unos datos de entrada. Por ejemplo, quiero que la máquina me dé unas recomendaciones de tratamiento para una enfermedad X. Entonces, yo le doy unos datos, ella interactúa con todas las variables de ese grupo de pacientes, ese es el entorno, y me genera una recomendación. Por ejemplo, trate a este paciente como primera opción con metotrexate, pero recibe recompensas. ¿Cuál es la recompensa? Los desenlaces del paciente. Al paciente le fue bien, regular o mal. Eso es un tipo de aprendizaje reforzado. Y el aprendizaje profundo, que es el que vimos, que son redes neuronales complejas. Eso es todo. ¿De qué depende? Ahora no se trata de que siempre utilicemos técnicas de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina para analizar todos los datos. ¿Para qué me sirve? Me sirve porque en algunos casos las variables o los datos no cumplen una serie de requisitos o supuestos que yo necesito cumplir cuando voy a utilizar estadística tradicional. Cuando estos supuestos no se cumplen, las estimaciones que yo voy a generar no son precisas y están sesgadas, es decir, se alejan de la realidad. En esos casos es en los que yo voy a utilizar estas técnicas de aprendizaje de máquina porque no requieren ese tipo de supuestos. Además, cuando yo tengo o necesito una capacidad computacional muy grande, y aquí aparece otro concepto, que es el concepto de Big Data o grandes bases de datos. Esas grandes bases de datos, para que ustedes las tengan en mente, no son bases de datos que ustedes puedan manejar en un computador como el que tienen en su casa o su oficina. Se requieren grandes servidores, porque si no los modelos no van a correr. A eso se refiere Big Data, y cuando yo necesito unas capacidades computacionales muy grandes, puedo echar mano de estas técnicas que me facilitan llevar a cabo el análisis de estos datos. Adicionalmente, cuando yo necesito combinar distintos tipos de datos, como les dije, datos estructurados, que son los Excel que ustedes conocen, más datos de imágenes médicas, más datos de palabras, o sea, datos estructurados y no estructurados, también pueden ser útiles este tipo de modelos. Bueno, dicho esto, ¿qué se está haciendo en investigación en artritis reumatoide? En artritis reumatoide se están utilizando estos modelos en todo el curso de la enfermedad.
desde la predicción de quienes van a tener riesgo de ustedes sufrir de artritis reumatoide, desde el diagnóstico temprano, desde el tratamiento, seguimiento, el desarrollo de nuevas moléculas, el desarrollo de sensores que pueda llevar la gente a utilizar en su casa en todos los campos. Pero yo me voy a referir particularmente a estos 4. ¿Qué se está haciendo en detección temprana? ¿Qué se está haciendo en diagnóstico? ¿Qué estudios se están haciendo en predicción de respuesta al tratamiento y el monitoreo del curso de la enfermedad? La detección temprana es la predicción de aquellos pacientes que pueden estar en riesgo futuro de desarrollar artritis reumatoide, es decir, que tienen ciertos marcadores genéticos que aumentan el riesgo de que a futuro desarrollen enfermedad, pero hoy no tienen enfermedad. En ese caso, existen pues varios estudios que se están llevando a cabo, cuyo objetivo es predicción de enfermedad. Los datos que utilizan sobre todo son datos genéticos, datos de ómita, datos de proteínas, de diferentes biomarcadores que me permitirían a mí clasificar e identificar a aquellos sujetos y hacerles seguimiento antes del desarrollo de su enfermedad. Hoy lo que tenemos los reumatólogos son el factor reumatoide, las anticitrulinas, que muchos pacientes con artritis reumatoide podrían tenerlos positivos antes de desarrollar la enfermedad, pero el rendimiento, digamos, o la capacidad de predicción de estos 2 biomarcadores todavía no es tan bueno y por eso seguimos buscando aquellos biomarcadores que nos puedan identificar esos pacientes para hacerles seguimiento. Los utilizamos sobre todo datos genéticos y en estos casos que lo que queremos es hacer predicción. La técnica de aprendizaje de máquina, como ustedes ven que más se utiliza, son datos supervisados, es decir, es aprendizaje en el cual yo le enseño a la máquina, yo le etiqueto datos para que ella empiece a predecir y a buscarme ciertas poblaciones en mayor riesgo de enfermedad. Ahora, hay algo que nosotros vemos en este tipo de modelos, como las medidas del desenlace, que es el área bajo la curva, que es aquellas mediciones o la sensibilidad, especificidad, los valores predictivos, son aquellas medidas que me permiten evaluar la eficiencia de los modelos, y por eso ustedes las van a ver en todos los datos, en todos los estudios que ustedes se enfrentan, un artículo científico que haya utilizado técnicas de aprendizaje de máquina, esto es lo que tienen que ver, si el modelo realmente tiene un buen rendimiento o no tiene un buen rendimiento para el propósito que ha sido diseñado. El diagnóstico temprano. Ya se sabe, es suficiente investigación en reumatología que ha demostrado que en la medida que yo inicio el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide en forma temprana, puede impactar los desenlaces. Puede disminuir el riesgo de daño articular y mejorar los desenlaces para el paciente. Por eso siempre estamos trabajando en identificar y detectar los pacientes más rápido, más temprano, a semanas de haber iniciado los síntomas. Y en esto pues, se han hecho varios estudios en donde se tratan de identificar aquellos marcadores que me puedan identificar esos pacientes que ya tienen enfermedad, pero que yo los puedo identificar tempranamente. Aquí nuevamente utilizamos estudios genéticos, estamos utilizando todo lo que son mediciones de proteínas, de genes, tanto en líquido sinovial como en sangre. Y adicionalmente se está utilizando la medición del microbioma porque ya se sabe que las variaciones en la población microbiana que tenemos particularmente en el tracto gastrointestinal y en boca, esas variaciones pueden clasificar pacientes con y sin enfermedad o en mayor riesgo de progresión, severidad y falla de tratamiento. En estos casos, igual, se desarrollan modelos de predicción y lo que más se ha utilizado son modelos de machine learning de aprendizaje supervisado, es decir, en los casos en los que yo le enseño a la máquina y le etiqueto los datos para buscar qué es lo que quiero que busquen los datos. Pero quiero hacer énfasis en unos estudios particulares y es los que ustedes ven abajo, que son estudios basados en el análisis de imágenes. Cuando yo lo que quiero es analizar datos no estructurados como imágenes médicas,
ya se están utilizando varios estudios, no solamente radiografía convencional en resonancia, sino imágenes de ecografía, en donde yo le pido a la máquina que me identifique ciertos hallazgos que para los reumatólogos son muy importantes, como el edema óseo, como signos de inflamación, señal de Doppler positiva, erosiones, que son hallazgos muy específicos y muy característicos que asociados a una serie de síntomas que permiten identificar esos pacientes. Sin embargo, el análisis de imágenes médicas es un análisis complejo y para eso se utilizan técnicas mucho más sofisticadas como lo es el aprendizaje profundo, que son redes neuronales complejas. Respecto a la predicción de respuesta al tratamiento. Como muchos saben, la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide es el metotrexate, lo es y lo seguirá siendo por muchos años, pero para nosotros es muy importante tratar de identificar a aquellos pacientes que pueden fallar el tratamiento, que pueden no responder al metotrexate, que pueden tener efectos adversos a los medicamentos que utilizamos, no solamente a los convencionales, como lo son el metotrexate, sino también a la terapia biológica. Y en esto hay varios estudios que se han utilizando modelos de machine learning para identificar ese tipo de pacientes, clasificarlos, identificar pacientes en riesgo de falla terapéutica, de falla de los medicamentos para que yo pueda optimizar el tratamiento, pueda detectar cuál es el medicamento ideal para cada paciente, pero ya entramos en todo el tema de la medicina personalizada. En este caso también son modelos predictivos. Aquí ya empezamos a utilizar otros datos más allá de los genéticos, datos demográficos, datos clínicos, datos de laboratorio, que todos, digamos, en instituciones como Cairo se utilizan con regularidad. Y aquí, igual, se utilizan tanto modelos supervisados como modelos no supervisados, es decir, le digo a la máquina que entre y me clasifique grupos de pacientes. El monitoreo del curso de la enfermedad y predecir pronóstico. También hay otros escenarios, y de hecho es un preámbulo para la charla de Edwin, es que cuando yo ya tengo el paciente en remisión, ya hay suficiente literatura que me permite disminuir la dosis de los medicamentos e incluso suspenderlos por temporadas. Pero el principal temor cuando hago disminución de medicamentos o los suspendo es el riesgo de recaídas. Y este es un campo oscuro en la reumatología porque no sabemos qué paciente va a recaer, cuándo va a recaer, cuál es la probabilidad de que recaiga. Entonces ya se están utilizando este tipo de modelos para tratar de clasificar poblaciones e identificar cuáles pacientes tienen mayor riesgo de recaída a 1, a 2, a 3 años de seguimiento. Para esto, nuevamente, se utilizan combinaciones de datos demográficos, clínicos, genéticos e incluso imágenes médicas. Y pues los modelos que más se utilizan son modelos supervisados, en algunos casos redes neuronales complejas como lo son en redes de aprendizaje profundo. En conclusión, los modelos de inteligencia artificial son de gran utilidad para todo el seguimiento del curso de la enfermedad, de la artritis reumatoide, para identificar sujetos en riesgo, para diagnosticarla en forma temprana, para el desarrollo de moléculas nuevas y para hacer el seguimiento y clasificar pacientes dependiendo de las respuestas al tratamiento. 2 pacientes con artritis reumatoide no son idénticos. Todos tienen riesgos diferentes. Normalmente trabajamos con guías, es decir, equiparamos a la media toda la población, pero las poblaciones son diferentes. Estos modelos nos permiten, dentro de una misma enfermedad, clasificar subpoblaciones para tomar decisiones diferentes. Sin embargo, como todo en la vida, nada es perfecto. Y hay ciertas precauciones que hay que tener. Lo primero, los modelos pueden tener grandes variaciones en cuanto a su desempeño. ¿Esto de qué depende? De los datos con los que yo entreno el modelo. No son los mismos los datos de pacientes colombianos a los datos del Reino Unido, Estados Unidos. Por eso, ya aquí empezamos a entrar en lo que es
que digamos que el comportamiento de las enfermedades cambia dependiendo de la población y del entorno de los pacientes. Los modelos que desarrollan en Estados Unidos no son aplicables a nuestra población. Por eso es muy importante desarrollar modelos propios. Por otra parte, como todo en estadística, en epidemiología y obviamente aplica para todo lo que es ingeniería, la calidad del resultado depende de la calidad de la base de datos. Y hay, digamos que un sofisma muy famoso en ingeniería es que si yo le doy basura al modelo, él me va a arrojar basura. Entonces, yo debo trabajar con bases de datos de alta calidad si quiero generar estimaciones precisas, no sesgadas, reproducibles, resultados de alta calidad. Importante la anonimización de los datos, y aquí en inteligencia artificial hay todo un capítulo de bioética, que es el expositor que está enfrentado conmigo, y parte de todos sus dilemas éticos, tal vez el número 1 tiene que ver con la anonimización y confidencialidad del dato. Y por último, se requiere validación externa de los modelos. No son los mismos modelos que corren acá con los pacientes de Edwin a los que pueden correr en otros centros de reumatología. Hay que siempre validar los datos, con otras poblaciones. Y última cosa, se deben dejar códigos abiertos. Existen repositorios mundiales de los códigos de todos estos modelos que deben ser abiertos, disponibles para toda la población, y eso forma parte de las buenas prácticas en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada al área de la salud. Muchas gracias. Doctora Diana, muchas gracias por esta intervención tan enriquecedora. Iniciamos la sesión de preguntas por parte de nuestro público. Doctora Diana, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué tan cerca estamos en Colombia de generar esos modelos, teniendo en cuenta que nuestra población también es muy variable, porque no es lo mismo los pacientes que están acá a los que están en los territorios? Ya se está haciendo la respuesta. Ya hay grupos que se dedican a esto. Ya hay grupos que están desarrollando estudios utilizando modelos de Machine Learning. Y pues justamente esa variabilidad es la que nos permite ahora captar a través del uso de estos modelos, que al final de cuentas son matemáticas. Entonces, en Colombia hay bases de datos, en Colombia hay bases de datos de alta calidad, en Colombia hay gente completamente capaz para desarrollar estos modelos, y en Colombia ya hay publicaciones utilizando este tipo de bases de datos en el área de la salud. De hecho, yo tengo una con la Universidad de los Andes en Londres. ¿Esos modelos son de construcción independiente de cada institución, o ya existen aplicaciones o software que se puedan adquirir para aplicación clínica? Existen ambas. Existen, como les digo, la tendencia en lo que son las buenas prácticas del uso y desarrollo de modelos utilizando técnicas de inteligencia artificial. Parte de las buenas prácticas es que quede código abierto, es decir, aquellos modelos de alta calidad que se han desarrollado a nivel mundial, que están disponibles en unos repositorios de códigos que son abiertos a todo el mundo, para que la gente justo haga la validación de esos modelos en sus propias bases de datos. Sin embargo, también en Colombia se están desarrollando, porque al final, como les digo, son matemáticas, matemática aplicada, eso es todo. Entonces sí hay ya varios grupos de investigación en todas las universidades están ya desarrollando modelos con distintos tipos de bases de datos. Eso se hace en Colombia y a nivel mundial. Que es buena práctica que el código quede abierto para que se pueda probar y validar en otras poblaciones, con bases de datos obviamente similares.